Es algo normal en esas regiones interestelares. Dime. ¿Qué tuviera que haber en la atmósfera de un planeta para que este fuera considerado habitable? Vamos para allá. ¿Usted va a hacer todo el curso hoy, hermano? No, la idea es que se matricule y venga todo el semestre. Ok, entonces miren esto. Un planeta, ¿de qué estaría hecho un planeta como la Tierra? De lo que más hay. Hierro, rocas y agua. Y el tamaño o la masa, pues ya dependen de cuánto coman, cuánto material acumule mientras se forma. El tamaño y la masa, de nuevo, dependen de lo que yo acumulo. Si soy hecho principalmente de silicatos como la Tierra, el 70% de la masa de la Tierra es roca. Silicatos. Y un silicato en especial, se llama la perovskita. Está hecho de magnesio, silicio y oxígeno. El elemento más abundante en la Tierra es el oxígeno. Porque de nuevo, como el oxígeno se pega a todo, casi todas las moléculas en la Tierra tienen oxígeno. Y la molécula más abundante en la Tierra es MgSiO3, Mg, acuérdense de eso, MgSiO3, magnesio, silicio, oxígeno 3. Eso es un silicato que se llama perovskita. El manto de la Tierra, que es el 70% de la masa, está hecha de perovskita. Pero hay otros, como Kepler 10b, que tiene 4 masas terrestres, que probablemente tenga un contenido más grande de hierro. O hay otros, como Kepler 11b, que son muy poco densos, que probablemente lo que tienen es un núcleo grande y una capa gigantesca de hidrógeno. Es que uno puede tener atmósferas de hidrógeno grandotas, pero para tener atmósferas de hidrógeno y poder agarrarlas necesita masa, necesita generar gravedad, o si no el hidrógeno se escapa. La Tierra no puede retener su hidrógeno. Y planetas gigantes como GJ 1214, que tiene el 50% de agua. Pero siempre va a ser la misma vaina, por lo menos en los planetas de tipo terrestre. Rocas, hierro y agua. ¿Qué tanto? Entonces ahora sí, ¿qué tanto se parecen a la Tierra? O sea, en realidad sí se parecen a nuestro planeta. El problema es que sí, sabemos que son planetas rocosos, pero ¿será que en esos planetas hay placas tectónicas? En la Tierra tenemos una dinámica de la corteza terrestre que es fundamental para la vida, porque la tectónica, ahorita lo vamos a ver, recicla los materiales de la atmósfera. ¿Será que tiene campo magnético? Es fundamental para la vida. Nuestro campo magnético no solo guía a las ballenas o a las palomas, yo no sé quién más es, a las abejas, hay un montón de... Exacto. El campo magnético protege la atmósfera. Y un planeta sin atmósfera no puede tener. ¿Tienen atmósfera? Depende. ¿Qué tipo de atmósfera? Depende. Entonces, y además, la atmósfera protege ¿a quién? El agua. El agua es fundamental para la vida. Y entonces aquí vamos otra vez a una discusión que es eterna. Y no puede haber vida que no esté basada en el agua. Vida basada en el metano. No. Pues podría ser, pero ¿para qué? Si no hay tanto metano, hay más agua. O sea, de nuevo, la naturaleza tiende a hacer experimentos y a repetir el experimento que le funciona. ¿Hay planetas de metano? No, tienen más agua. O sea, claro, en Urano y en Neptuno hay metano, pero el metano es el 2%, el agua es el 40%. El hierro es muy abundante, pero no tanto. O sea, ¿por qué? Porque el hierro es el elemento más pesado hasta donde llega las estrellas. Las estrellas, mientras son fábricas, alcanzan a producir hasta el hierro. Los otros elementos, el oro y todo lo que sigue de ahí en adelante, se producen las explosiones de supernova. Y como no hay tantas supernovas, entonces no hay tantos de esos otros elementos.
¿Sí? No, porque no necesariamente son igual de estables. También depende de la estabilidad del elemento. Por ejemplo, el litio y el berilio, que son el tercero y el cuarto, son de los elementos más raros. Miren esto, ni que aparecen aquí. Miren dónde están. El litio, el berilio y el boro son absurdamente raros. ¿Por qué? Porque son inestables. Un átomo de berilio, un núcleo de berilio, termina los protones y los neutrones convirtiéndose en otra cosa, y entonces son inestables. Ese es el problema con esto. Miren, el uranio, el toro, no sé, hay muchos, todos los radioactivos son átomos inestables, entonces no permanecen mucho, mientras que el hierro es un átomo estable, el oxígeno, el carbono, el silicio. De nuevo, el universo utiliza lo que tiene a la mano. Entonces, volviendo a este asunto, el tectonismo, que básicamente se refiere a la interacción en la corteza partida de un planeta, de las placas tectónicas, fundamental. ¿Por qué? Porque los gases atmosféricos, como el dióxido de carbono y el vapor de agua, son reciclados por la tectónica de placas. El dióxido de carbono, el carbono en general, se fija a la Tierra, es llevado hasta el interior del planeta y luego es extraído a través del vulcanismo. ¿Cuál era, antes de quemar petróleo, la principal fuente de dióxido de carbono de la atmósfera de la Tierra? Los volcanes. Y el dióxido de carbono mantiene a la Tierra calientica. Si nuestro planeta no tuviera dióxido de carbono, la temperatura superficial sería de menos 17 grados centígrados, o sea, 17 grados bajo cero. La Tierra sería un planeta congelado. ¿Qué nos mantiene a 15 maravillosos grados? El dióxido de carbono. El problema es que si aumentamos mucho el dióxido de carbono, pues se calienta mucho. Es como simplemente ponerse una sábana o una cobija. ¿Usted qué prefiere? ¿Una sabanita que lo mantenga más o menos o una 5 tigres de esas que parece un invernadero? Ahí está. Ese es el efecto invernadero. Entonces el ciclo del carbono es fundamental. Profe, ¿qué tanto dióxido de carbono puede acumular un planeta como para, pues, si uno, pues, siguiendo la idea que usted está diciendo, entre más acumule yo dióxido de carbono, más me puedo alejar de la estrella entonces? ¿Qué tanto dióxido puede acumular antes un planeta como para volverlo, para que tenga la vida y para que pueda mantener una temperatura considerable? Depende de la masa, pero en principio hay un límite de habitabilidad a ese aspecto, a tener suficiente dióxido de carbono para mantenerse calientico. Si Marte tuviera la cantidad de dióxido de carbono que tiene la Tierra, sería habitable. Así de sencillo. Marte tiene un 96% de su atmósfera de dióxido de carbono, pero en masa es como 100 veces menos que la que tiene la Tierra. Entonces, si yo pongo suficiente dióxido de carbono en la atmósfera, lo caliento. Y si me paso, le pasa lo que le pasa a Venus, que es un infierno. Venus tiene también 96% de dióxido de carbono, pero es tanta la atmósfera en Venus que la presión es de 90 atmósferas terrestres y la temperatura es de 480 grados. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Ni mucho ni poco, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre por ahí. Esas masas, esas atmósferas en cada planeta la dieron el volcanismo en la época de formación. Las atmósferas primigenias, hay diferentes etapas en la atmósfera planetaria, eso es una buena pregunta. Nuestra atmósfera es una atmósfera terciaria, o sea, la atmósfera que tenemos ahora es la tercera atmósfera, la tercera versión de la atmósfera del planeta, que se ha venido oxidando desde hace unos 2.800 millones de años, y hace unos 1.400 millones de años alcanzó su nivel máximo de oxígeno. Pero antes de eso era una atmósfera de dióxido de carbono, y antes de eso era una atmósfera de hidrógeno y de metano y de cosas que habían en el disco protoplanetario. Entonces las atmósferas también evolucionan. ¿Pero por qué son importantes las atmósferas? No solo porque calientan el planeta, sino porque mantienen la presión. Sin presión atmosférica usted no puede tener agua líquida. El agua, si no tiene una atmósfera, se sublima o se evapora y se pierde. Y usted necesita agua en el planeta. Entonces, la tectónica, como les digo, no solo recicla el carbono, que calienta la atmósfera, sino que también recicla el agua.
La mayor parte del agua del planeta Tierra no está en los océanos, ni está en las capas polares, está aquí adentro. Nosotros tenemos algo que se llama un manto húmedo, y ese manto húmedo permite la convección, y la convección permite extraer calor del centro del planeta, y eso genera el campo magnético. Todo está relacionado. En Venus no hay tectónica, entonces Venus no tiene campo magnético. En Marte no hay tectónica, entonces Marte no tiene campo magnético. Y además, como Venus no tiene tectónica, se acumuló todo el dióxido de carbono porque no se recicló y se calentó. Eso es lo que puede suceder sin tectónica. Tener una atmósfera es fundamental, de nuevo, porque produce la presión atmosférica necesaria para mantener el agua líquida en la superficie. No necesariamente tiene que ser una atmósfera de oxígeno como la nuestra, de nuevo. Nuestra atmósfera es una cosa rara. Es una cosa rara porque nuestra atmósfera se la inventaron las cianobacterias. ¿Quién llenó de oxígeno la atmósfera terrestre? La fotosíntesis. La fotosíntesis que hacían los microbios que viven aquí, bueno, las bacterias y las cianobacterias que viven aquí desde hace 3.800 millones de años. Algunas de ellas aprendieron a respirar dióxido de carbono y a generar su energía a partir de la radiación del sol y expulsar oxígeno como producto de ese metabolismo. Por eso se llenó de oxígeno la atmósfera. El oxígeno que hay en la atmósfera de la Tierra no estaba ahí hace 2.800 millones de años. Pero hay atmósferas de dióxido de carbono, de nitrógeno, de otros gases que son, digamos, más abundantes, no que el oxígeno, sino que, como de nuevo, lo que pasa con el oxígeno es que se pega a todo. Entonces, tener oxígeno en la atmósfera, hay que estar produciendo. ¿Saben qué pasaría si se acabara la fotosíntesis de este planeta? Se oxidaría el planeta. Significa que todo el oxígeno de la atmósfera se pegaría al hierro, al magnesio, al silicio, al carbono, a todo lo que hay, y no tendríamos oxígeno en la atmósfera. Eso pasó en Marte. La superficie de Marte está oxidada. Por eso es que es rojizo, sí señor. Es óxido de hierro. Entonces, el oxígeno en nuestra atmósfera permanece ahí porque permanentemente hay fotosíntesis. Si no hubiese fotosíntesis permanente, el oxígeno en la atmósfera se perdería, se pegaría a otras cosas y el planeta se oxidaría y simplemente no tendríamos oxígeno. No, pues ya, eso era lo que iba a preguntar, que los canales que hay en Marte que evidencian que hubo ríos y... Agua, todavía hay agua. Pero si verá, ya vamos para allá. ¿Tienen campo magnético? No necesariamente. Para producir un campo magnético, un planeta necesita un núcleo líquido, como el de la Tierra. Pero no solo un núcleo líquido, sino que necesita solidificar el núcleo interno. Es una cosa muy especial. La Tierra primero tuvo su núcleo líquido durante mucho tiempo, como 2.700 millones de años, y a partir de 2.700 millones de años de historia, el núcleo empezó a solidificarse a medida que el planeta se enfriaba. La solidificación libera tal cantidad de energía que produce la convección en el hierro del núcleo para producir todo el campo magnético que protege al planeta. Pero eso no sucede en todos los planetas, sucede en planetas pequeños. Eso es algo que descubrí. Campo magnético es porque el hierro del núcleo es ionizado, son cargas eléctricas en movimiento, y cuando tú pones cargas eléctricas generas corrientes eléctricas, y toda corriente eléctrica genera un campo magnético. Ahora, uno piensa en el campo magnético de la Tierra como si fuera ¡wow! El campo magnético. Un celular produce más campo magnético que la Tierra, pero el de la Tierra es suficientemente grande. Chao chicos, qué lástima que se tienen que ir. Después le cobro al papá. El campo magnético de la Tierra es suficientemente grande para proteger la atmósfera. O sea, está extendido. Lo importante no es que sea muy intenso, a pesar de que es intenso el campo magnético de la Tierra, pero lo importante no es que sea tan intenso, sino que esté suficientemente extendido para proteger el planeta del viento solar. El Sol está emitiendo plasma permanentemente, y ese viento solar, que son partículas cargadas, barrerían la atmósfera si no tuviéramos un campo magnético. Pregunta capciosa. Es decir, que en Marte solamente se veía ¿qué colores? No entiendo.
¿qué se verían colores de qué? ¿A qué te refieres? Todos. Tus ojos están diseñados para ver todas las longitudes de onda visible. Por eso. Estás el cielo. Sí, si hay cosas verdes en Marte, verías verde. Es que el color de las cosas depende de las longitudes de onda que reflejan. ¿Entiendes? Entonces, no depende de tus ojos. Tus ojos están diseñados evolutivamente para interpretar todas las longitudes de onda del visible. Entonces, depende más de de qué sea el material que estás observando. Entonces, no, digamos que la condición en un planeta no te cambia la capacidad de tus ojos de identificar todas las longitudes de onda. Por eso no entiendo muy bien la pregunta. ¿Tú te refieres, por ejemplo, a qué color es el cielo? ¿O no? O así puedes ver todos los colores en otro planeta. Sí. Los colores... No, pero a ver, espérate. Los colores no existen en el sentido de que en realidad esto no es que sea rojo. Lo que pasa es que esto está reflejando luz de longitud larga y está absorbiendo la mayor parte de las longitudes cortas. Entonces, por eso, el color no depende sino de esto. El color depende de qué están hechas las cosas y de cómo interactúan con la luz. Entonces, sucede igual en todo el universo. Por eso vemos las nebulosas de colores, por ejemplo, dependiendo de las longitudes de onda que están emitiendo. Y por eso vemos las nubes de Júpiter de colores, porque depende de las longitudes de onda que están reflejando. O sea que en principio no es un problema del ambiente, sino del material y de la materia de la que están hechas las cosas. Esa es una buena pregunta. Entonces mira esto, ¿qué sucede? Que los planetas grandotes, por ejemplo, planetas que tengan más de 2 masas terrestres, nunca solidifican el núcleo, siempre permanece líquido, y eso hace que el campo magnético decaiga con el tiempo. Entonces son planetas que quedan desprotegidos. El campo magnético de la Tierra, y ya lo hemos calculado nosotros, va a estar, digamos, más o menos estable durante toda la vida del Sol, más de 10.000 millones de años. Entonces, mientras tengamos campo magnético no tenemos que preocuparnos, la Tierra se va a morir cuando el Sol se muera. No, el núcleo se está solidificando, pero el flujo de calor es suficiente para sostener campo magnético durante más de 10.000 millones de años. Pero a otros planetas se les muere el campo magnético. El núcleo de Marte es sólido, entonces no hay convección. Para que se genere el campo magnético necesitamos convección. Pero eso todo lo vamos a ver en el curso. Ahora, ¿qué pasa con la vida? Era lo que yo les decía. Todavía no entendemos muy bien cómo se originó la vida en nuestro propio planeta. Probablemente, como algunos creen, vinieron algunos y lo trajeron. Miren esto. ¿Cómo la vida se originó realmente en la Tierra? Simplemente vinieron estos señores y nos dejaron la basura aquí, generaron la sopa primigenia y de ahí surgió la vida. Estamos hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. CHOMPS. CHOMPS más todo lo bueno es de lo que están hechas las niñas. Yo le voy a hacer una camiseta a Emilia con eso. Así que CHOMPS más todo lo bueno es de lo que están hechas las niñas. What little girls are made of. No sabemos muy bien su origen, pero sí sabemos de qué está hecha de esto. Y de nuevo, esos son los átomos más abundantes en el universo. Entonces, la materia de la vida es una materia que está en abundancia en todas partes y que se organiza, le gusta. El carbono y el oxígeno les fascina armar moléculas complejas. Simplemente lo que necesitan es tiempo. Lo que necesitan es tiempo suficiente ¿para qué? Para que se forme un planeta, para que haya agua en una hidrosfera, para que se pueda hacer química. Eso es. Denles un charquito y póngalos a que se revuelvan y ellos terminan armando cosas vivas. Pero es que ahí hay una cosa, aparentemente, como lo estás planteando, sí, las condiciones están, pero son condiciones muy especiales, o sea, por lo que también explicabas hacia atrás. Ah, sí, tú necesitas todas esas cosas.
los planetas son muchos millones, Tú estás viendo el vaso medio vacío. las probabilidades se van cerrando de una manera. Pero no, pero piensa en esto, tú estás viendo el vaso medio vacío. ¿Tú crees que entre 30.000 millones de estrellas, esos son 5 veces el número de habitantes de la Tierra, no se va a repetir el experimento en otro lado? Uno se encuentra a su gemelo por ahí en la calle. Piensen en esto, las enfermedades más raras de la historia de la humanidad. Cosas que no le dan sino a 1 o 2 entre 1.000 millones, pero son 1 o 2 entre 1.000 millones. Eso significa que lo importante, exacto, no es que las condiciones son muy especiales, pero la oportunidad es muy grande porque hay muchas opciones, ¿me entiendes? Miren, yo les cuento una cosa. ¿Ustedes saben cuál es la probabilidad de que un protón se encuentre con otro protón en el núcleo del Sol? Si yo tuviera solo 2 protones, ¿saben cuánto tiempo hay que esperar para que esos 2 desgraciados se choquen? Ustedes lo estudiaron con Jorge. Es del orden de los millones de años. Y aún así, hay tantos protones que el Sol produce 600.000 toneladas de hidrógeno convertidas en helio cada segundo. ¿Por qué? Porque la baja probabilidad se compensa con el número. Entonces, de nuevo, la baja probabilidad de que haya planetas como la Tierra se compensa con el hecho de que hay muchos planetas como la Tierra. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la probabilidad? Sí. Bueno, para la vida no. Pero para las condiciones físicas de los planetas sí. Y en eso estamos trabajando. O sea, por eso les decía, lo que Jorge y yo estamos analizando es si los planetas tienen todas estas cosas. Si los planetas tienen tectónica, tienen atmósfera, tienen campo magnético. ¿Por qué? Porque eso sí lo podemos saber. Eso lo podemos inferir a partir de las propiedades físicas del planeta. Después de que tengamos todo, el resto ya sí es cuestión de la naturaleza. El resto es cuestión de ¿qué? Paremos. El resto es cuestión de que haya química, que de nuevo hay una muy grande probabilidad de que el oxígeno y el carbono hagan su tarea, porque les encanta, de que haya agua, también hay una muy gran probabilidad de que haya agua, y a partir de ahí, de que se formen cosas. Miren esto, no sabemos exactamente cuándo sucedió, pero aquí en nuestro planeta sucedió hace unos 4.000 millones de años, que los átomos aprendieron a organizarse en moléculas complejas que terminaron creando las cosas vivas que conocemos. Aquí hay una caricatura muy chistosa que dice también, creo que aquí debía ser más explícito en este paso 2, ahí dice, entonces sucedió un milagro. Quizás en este comentario de pronto ayude mucho. Cuando están los elementos en un sistema, están todos los compuestos, los elementos, son los compuestos químicos, son las reacciones químicas, solo necesitan de condiciones, presión, temperatura, tiempo y densidades para formar. Energía y tiempo. Sí, entonces digamos en el universo hay múltiples puntos donde hay esas condiciones. Exacto. Parte del universo puede estar generándose esas moléculas. Ahí está. Surge, ¿dónde surge? En donde se mezclen, de nuevo, lo único que usted necesita es energía, agua, pues para la presión atmosférica, o sea, usted necesita energía, agua líquida y darles tiempo. Básicamente necesita un charquito. Eso es, un charquito. La vida en este planeta surgió en charquitos. No tenemos ni idea. Nosotros sabemos que la vida se puede dar a partir de carbono y oxígeno y nitrógeno y fósforo y azufre y sabemos lo que sabemos, pero eso es como decir, ¿será que hay planetas hechos de masmelo? No hay, es que ese es el problema, no existe. No existe, la única vida que conocemos está basada en el carbono y parece egocéntrico, pero es que los científicos no pueden hablar de lo que no conocen. O sea, por eso los científicos no hablan de Dios, porque Dios o los unicornios pues son unas cosas que no pueden verse ni pueden
nosotros construimos modelos de la naturaleza, y el modelo de la naturaleza que conocemos, en el modelo de la naturaleza que conocemos, la vida está basada en el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, que son elementos abundantes, y como digamos que la ciencia tiene un principio que se llama el principio de mediocridad, que posiblemente lo han escuchado otras veces, pensamos que en el universo las cosas deben funcionar de la misma manera, porque si no, imagínense el caos en este universo si las reglas físicas y químicas no funcionaran de la misma forma en todas partes. Juan. Profe, es cuando la ciencia se vuelve filosofía. ¿Cómo? Ahí es cuando la ciencia se vuelve filosofía. Ah, sí, más bien la filosofía se convirtió en ciencia. Ah, no, y sí, claro, y si hacemos un hueco aquí pasamos hasta la China, eso es una probabilidad diferente de cero, pero es algo que no contempla la ciencia. Entonces los científicos no creen en las dimensiones. ¿En cuáles dimensiones? Tercera, cuarta, quinta. No, nosotros creemos en lo que los científicos creemos que el universo tiene 4 dimensiones porque las podemos medir, las podemos, pero si tú me estás hablando del quinto elemento y de las dimensiones supremas del ser humano. Dicen que los agujeros negros es un paso a otra dimensión. A la No, es que digamos que eso es solamente parte de la información. Un agujero negro es un lugar en el universo donde la gravedad es tan intensa que las dimensiones se retorcieron ahí y se arrugaron, pero siguen siendo las mismas 4 que hay aquí afuera. Se sale de las leyes de la física. No, de hecho un agujero negro es un efecto de las leyes de la física. El problema es que cuando tú llegas al centro del agujero negro, ya ahí las ecuaciones no te funcionan y la geometría de ahí ya no es lo mismo que tenemos aquí afuera, pero no es que los agujeros negros estén por fuera de este universo. Los agujeros negros de hecho son objetos pronosticados por la física y son objetos físicos, son objetos de la relatividad general. Qué pena, ya hablando de agujeros negros, yo un día escuché algo sobre rayos gamma. ¿Qué pasa? Que ¿Cómo se detectan? Ah, bueno, los rayos gamma son exactamente igual que la luz o que el infrarrojo, solo que de mayor energía. Y tú no puedes detectar el agujero como tal, pero la materia que está cayendo en el agujero está tan caliente que produce rayos gamma y rayos X. Entonces, no es el agujero el que emite los rayos, pero el material que está caliente alrededor, sí, es como cuando uno no ha visto pero lo huele. ¿Sí o qué? Uno sabe que ahí está. Cuidado, no vas a pisar. Y uno no lo ha visto. Uno está, ay, pucha, ¿dónde está? Pero lo huele. Es exactamente. Los agujeros negros no se ven, pero se huelen. Se huelen con rayos X y rayos gamma. Ah, bueno, no, eso resuelve parte de mi pregunta, porque yo tenía entendido que una de las pocas cosas que afecta la velocidad de la luz es el campo magnético. O sea, sí, cuando el campo pasa gravitacional. Exacto, cuando pasa a través de un agujero negro, altera la velocidad de la luz. Pero ni siquiera puede pasar, no puede salir del agujero. Exacto, entonces esa era mi pregunta, si los planetas y demás cosas se detectan a través de la luz, entonces ¿cómo detectaban el agujero negro? Precisamente no podemos detectar el agujero negro por su luz, pero sí por la luz que emiten las cosas que están a su alrededor. De nuevo, es una detección indirecta. Esa es una buena idea. Entonces miren esto, volviendo a la idea de dónde surge la vida. La vida surge en charquitos o surge en las profundidades de un océano donde están todos los materiales disponibles y donde se da tiempo suficiente para que la química haga su trabajo. Oíste, pues están mencionando la palabra tiempo en el sentido de que las condiciones, los elementos, todo está dado y es cuestión de que por tiempo se junten de la manera debida, sí. Bueno, las condiciones debidas. Pero viene una pregunta pues que es la de todo el mundo en términos de, bueno, y entonces ¿por qué no hemos hecho vida? ¿Por qué no hemos hecho? Es problema de ¿A qué conocimiento. te refieres que no hemos hecho vida? ¿Crear vida? Sí, juntar esos elementos. La naturaleza se tardó 700 millones de años. Exacto. Y nosotros, claro que hacemos vida. Cada rato clonamos perros. Ustedes no han visto eso. Cogemos, sabemos cómo funciona. Esa es la idea. Entonces, como sabemos cómo funciona, la podemos manipular. Crearla desde el principio es muy difícil, pero hay experimentos en donde creamos moléculas orgánicas complejas, por ejemplo.
Pero, de nuevo, para que esas moléculas... Es asunto de tiempo, entonces. Es asunto de mucho tiempo. Pero de claro. tiempo, no, a ver, es asunto de tiempo en términos del conocimiento humano. La expectativa podría ser, la expectativa podría ser que en un momento de evolución del conocimiento del ser humano tengamos la capacidad de crear vida porque de la materia. Sí, no. Eso es demasiado especulativo. Yo no me atrevería a decirte que eso va a ser posible en algún momento. ¿Ah? La podemos, claro, por eso tenemos razas de vacas y de trigo y de maíz. La pregunta, sí, no, está bien. A ver, la pregunta es... a ver, yo le entrego a usted... Yo sé que hay una cantidad de componentes básicos... Sí, yo le entrego a usted carbono, hidrógeno, oxígeno, bla, bla. Entrégueme un perro. No, entrégueme una forma de vida. Entrégueme lo que sea, pues, una bacteria. Entrégueme algo. El asunto es... ¿Puede llegar el conocimiento humano en algún momento hacia el futuro de hacerlo posible? Pues es decir, ¿qué es lo que hay de por medio? Que el tiempo, esa variable de tiempo. De por medio está esto, mira. De por medio está que no sabemos, no sabemos muy bien cómo sucedió. Todavía es un misterio el momento en que se pasa de tener proteínas a tener ácidos, en el momento en que se pasa de tener aminoácidos, por ejemplo. Hay aminoácidos en los asteroides, en las nebulosas hay aminoácidos, pero la forma en que los aminoácidos dejan de ser aminoácidos y se convierten en proteínas o en ácidos nucleicos y ellos aprenden a multiplicarse, todavía es un misterio. Pero entonces es asunto de tiempo, insisto. Es asunto de que se entienda. Sí, probablemente, probablemente en algún momento entendamos cómo sucedió esto. ¿Cómo pasamos de aquí, acá y acá? Cuando sepamos esto cómo sucedió, entonces vamos a poder hacerlo. Pero no te sé decir si va a ser en los próximos 100 años o si van a venir los vulcanos a enseñarnos cómo hacerlo. Eso es, digamos, eso ya es un aspecto más especulativo. Entonces, siguiendo con la historia, en nuestro sistema solar podemos encontrar lugares donde esto suceda. Sí. En Marte, en Europa, en Titán. Miren esta fotografía de Titán. Ahí está Titán, esta es Rea y estos son los anillos de Saturno. ¡Wow! Entre las lunas de Saturno, como un sultán entre las lunas de Saturno. Y esto es Encelado. Europa y Encelado tienen más agua que la Tierra. Más agua. O sea, si yo cogiera toda el agua de Europa y cogiera toda el agua de la Tierra, Europa tiene como 3 veces más agua que la Tierra. Están hechas de agua. Las lunas de Saturno y de Júpiter, de Urano, están hechas de agua fundamentalmente. Entonces, congelada, porque está muy lejos del Sol. Ese es el problema. Pero posiblemente adentro, o sea, afuera está congelada, pero adentro Europa tiene tanto calor que podemos tener un océano de agua líquida. Eso es una posibilidad. Entonces, podemos encontrar lugares donde eso suceda. Hay agua, en la Luna inclusive, en Encelado hay chorros, miren este hoyo soplador que hay en Encelado. En Mercurio, hemos encontrado agua en Mercurio. Uno pensaría, pucha, pues si Mercurio es un infierno, se está quemando al lado del Sol. No, hay lugares en Mercurio, en los cráteres de los polos, donde, como dicen por ahí, nunca les da la luz. Como no, también tiene lugares donde nunca le da la luz. ¿Sí o qué? En Mercurio hay lugares donde hay agua congelada. Poquita, pero hay. Y en Marte, agua en Marte. Sí, pero en Marte sí hay agua. En la nave Phoenix llegó, hizo un huequito y justo a 5 centímetros encontró hielo. A 5 centímetros. O sea, no fue que ni siquiera tenemos que cavar para encontrar un pozo, pues como uno hace. ¿Ah? No hay que cavar mucho. Vea, llegó y hizo así y ahí encontró agua. Lo que pasa es que es muy poquita y inmediatamente se sublima, ni siquiera pasa a estado líquido, porque la presión atmosférica es tan bajita que inmediatamente se sublima. Y cuando se sublima, la radiación y el viento solar se la llevan. Marte ha estado perdiendo su agua desde hace 3.500 millones de años. Ese es el problema con Marte. Pero agua hay en todas partes. Entonces eso simplemente nos da posibilidades. Jorge es un ferviente creyente de que hay vida microbiana en el subsuelo marciano. Y es que usted cava aquí, saque una
palada de tierra a ver cuántos bichos no encuentra ahí. Jorge es un absoluto creyente de que los marcianos existen en el subsuelo y son marcianos microbianos, pero pueden haberlos. Ahora, Encelado, Europa, otros lugares, es una opción. En Marte hay evidencia de flujo, miren, ahí está. Esto es un charco congelado en Marte, que después lamentablemente se perdió. Después pasó el Mars Global, el observador, y ya no lo vio. Pero hemos visto, miren, flujos, agua salada que fluye por las laderas del cráter Newton en Marte. O sea, pantano, se desprende de las laderas. Eso significa que el agua se está saliendo del subsuelo a través de los cráteres. Esto se ha visto, miren, los flujos gigantescos de océanos primigenios en Marte. Entonces, el agua está ahí. ¿Esta? No, lo que pasa es que le ponen esto es un escaneo con filtros para saber en dónde hay, no sé, hierro y otro tipo de cosas. Es un espectro, pero son colores falsos. No, ahí no está el agua, ahí estuvo el agua. O sea, ¿ves? Esto es las huellas, es como cuando hay una inundación. Hay una inundación hace miles de millones de años. ¿De Marte? No, esto es un charquito en un cráter. El casquete, míralo aquí. Esto es el casquete polar de Marte. Pero el hielo del casquete polar, aunque tiene agua, es básicamente dióxido de carbono. Es hielo seco. Es hielo de dióxido de carbono. No, esto es un casquetico. Y esto es, miren, es escarcha. Es nieve de agua. Escarcha. Vapor de agua congelado sobre la superficie marciana. Y los componentes están ahí también. ¿Qué puedo encontrar yo en Marte? Carbono, la atmósfera está repleta de carbono. Hidrógeno en el agua, aunque hay poca, pero ahí hay. Oxígeno en el agua y en el dióxido de carbono. No hemos observado nitrógeno en Marte, por lo menos no que sea evidente. Pero hay fósforo en las rocas, hay azufre en las rocas y hay otros elementos en las rocas volcánicas de Marte como magnesio, calcio, hierro, potasio, sodio, que son necesarios, digamos, para la vida. Entonces, de nuevo, el material de la vida está en Marte. Las cosas no han sucedido, digamos, con la misma suerte que sucedieron aquí, pero de pronto pudo haber sucedido en un pasado. Probabilísticas diferentes. Exacto. Dime. Entonces, se puede concluir que todo tenga que interactuar, porque ahí está el agua y están los... Claro, se tienen que dar ciertas condiciones. Es claro. Es que, eso es lo que requiere el tiempo, lo que requiere... es como estar en una fiesta, hermano. Si usted no va y se le presenta a la muchacha, nunca va a pasar nada. Usted tiene que interactuar. Claro, usted puede entrar a una discoteca que está repleta de muchachas y la especie no se va a multiplicar si usted no se mueve. Es así de sencillo. Eso sucede. Ahí tenemos carbono, agua, hidrógeno, oxígeno. Lo que necesitamos está ahí, pero algo tiene que pasar. ¿Dónde hay bioquímica en el sistema solar? O sea, ¿dónde se pueden producir estos experimentos químicos en el sistema solar? Pues básicamente lugares como Titán. Titán en Saturno tiene una atmósfera que es absurdamente rica en moléculas orgánicas. Uno allá puede encontrar todas estas moléculas complejas y que están reaccionando químicamente. Por eso se dice a veces que Titán es como una tierra antigua. Es como lo que sucedía aquí en nuestro planeta hace 4.000 millones de años. Allá, apenitas, se está mezclando las cosas y conociéndose los unos a los otros, así decirlo. Entonces, algo puede pasar en Titán. En Titán hay un ciclo completo del metano. En Titán llueve metano, hay lagos de metano, hay ríos de metano, etcétera, etcétera. Y Tritón es otro lugar que, a pesar de estar tan lejos en el sistema solar, es una luna de Neptuno, tiene fuentes de energía geotérmica que produce reacciones en el subsuelo y está repleta de agua. Todas las lunas exteriores del sistema solar están repletas de agua. Entonces, en Europa, lo que les decía, Europa probablemente tenga un océano líquido bajo la corteza. Orbita cada 3 días a Júpiter y la marea gravitacional genera tal calor interno que pudo haber licuado el hielo hace mucho tiempo.
¿Se podría generar algo en Europa? Ajá. En la Tierra, en los volcanes submarinos, hay vida por montones. Nadie creería, pero aquí hay cantidades de bichos. Igual podría suceder en Europa. En Europa, en volcanes submarinos, donde emergen todas estas moléculas que necesitan conocer unas a las otras y interactuar, pues podría suceder algo parecido. En Encelado, Encelado es una maravilla. Además, Encelado también está siendo calentado por decaimiento radioactivo y por gravedad. Entonces, probablemente estos son chorros de agua en Encelado. Miren los chorros de agua, o sea, ¿cómo tiene que ser un chorro de agua para que se vea desde el espacio? Piense en eso, o sea, es una que con el hoyo soplador. ¿Quién ha visto el hoyo soplador? O el geyser de Yellowstone. El geyser de Yellowstone no se ve desde el espacio, pues, ni por el berraco. Estos sí son geysers. Miren esto, es que es un chorro, parece que tuviera un cohete, y eso es agua. Encelado está botando agua por cantidades. ¿Cómo? Todavía no lo entendemos mucho. No, pues piensa en esto. Encelado tiene unos 1000 kilómetros de diámetro. Eso significa que cualquier chorro de estos tiene 50, 60, 100 kilómetros de altura. Es una cosa grandota. Se calienta por marea. Entonces miren, en Cassini, ¿qué hemos identificado en los jets de Encelado? Con la misión Cassini se ha visto agua, obviamente, pero también hay metano, hay dióxido de carbono, hay propano, etano, acetileno y compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos significan moléculas complejas de carbono. Ahí está, en el chorro. Entonces, no sé, eso se los dejo a su consideración. Titán. Titán tiene una atmósfera de nitrógeno y de metano, rica en compuestos orgánicos, es el único objeto del sistema solar con una sustancia líquida en la superficie. Miren, estos son los lagos de metano de Titán comparados con el lago Superior en Norteamérica. De ese tamaño son los lagos de metano en Titán. Son tan grandes como el lago Superior. Y posiblemente haya un océano de agua líquida en el centro de la Luna, pues en el interior de la Luna. Ya no pasó más, se le acabó la pila. ¿Ah? No, ya, espera. ¿Sí ves pues? Hola. Conecta el equipo o busca otra fuente de energía. Ah, se le acabó la batería a esta vaina. Ya casi. Ya vamos a acabar. Ahora, en otros lugares de la galaxia. Esa es la idea de buscar planetas en otros lugares. Ya que estás hablando de que había metano líquido, el metano aquí en la Tierra normalmente lo conocemos como un gas. Gas natural, es con lo que fritamos las papas. Significa que para que esté líquido la presión atmosférica en Titán tiene que ser... Es un poco mayor que la temperatura muy bajita. En Titán estábamos a menos 140 grados y tenemos una presión atmosférica de 1.5 atmósferas. Eso es suficiente para tener metano líquido. Claro, aquí como transportan el gas en camiones, lo licúan, eso significa que lo enfrían y lo aprietan. En Titán sucede naturalmente. En Titán el metano está enfriado y apretado. Propano en pipetas, pero también transportan gas líquido, gas natural licuado, eso es metano líquido. De pronto volviendo un poco, tenemos que el panorama de la Tierra, tenemos las condiciones, los elementos, y de acuerdo a esas dos cosas generan, pero en otros planetas va a generar lo mismo que tenemos acá. ¿Lo mismo te refieres a personas con pies, manos, cabeza? Ni idea, por eso es que no creemos en extraterrestres, porque la evolución es algo tan, digamos, aleatorio, que no necesariamente tienen que ser como nosotros. Nosotros no tenemos ni idea de cómo serían esos. Miren esto, estamos buscando mundos habitables, pero de hecho no solo basta de estar alrededor de una estrella habitable, que puede ser un planeta, una luna o planetas solitarios, sino estar en una región de la galaxia especial. La zona habitable de la galaxia se refiere al lugar donde tenemos material para la vida y donde no tenemos muchas supernovas que estén acabando con las atmósferas y la vida de los planetas. Profe. Es una luna de Júpiter. Y también tiene mucha agua.
Solo sabemos que tiene una atmósfera pequeña de oxígeno, tiene mucha agua, pero probablemente es más favorable Europa que Ganímedes. Claro que Sixto Páez visitó a Ganímedes, ustedes recuerdan, y tiene novia en Ganímedes y todo. Ok, aquí dice, miren, acabamos de descubrir 3 nuevos planetas en la zona de habitabilidad, y entonces está la Tierra aquí. Dice, corran, no se dejen alcanzar de los humanos. ¿Qué hay que buscar en otros planetas? Entre los miles de millones de galaxias, la nuestra posee miles de millones de estrellas, cada estrella con planetas, y algunos de ellos probablemente tengan las condiciones. Se le acabó la batería al computador. Eso sí está grave. Claro, se apagó este tiesto. Ah, órale. Aquí estaba desconectado. Hagamos un pipi break. Ahí, creo que ya volvió a arrancar. No, ya volvió a arrancar, espérense un segundo. Ay, tú querías hacer pipi break. Yo también estoy en las mismas, pero ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Lo que conocemos, algo como la Tierra, atmosféricas, con coexistencia de oxígeno y metano, por ejemplo, en un estado de no equilibrio. Esto significa que hay cosas vivas en el planeta. Fotosíntesis, producción de metano orgánico, constituyentes como el ozono. Todo eso son cosas, productos de la vida en nuestro planeta. Entonces, lo que queremos buscar de nuevo son lugares parecidos al nuestro. Por ejemplo, la clorofila. La clorofila es detectable en infrarrojo. Y como sabemos que podemos ver planetas en infrarrojo, eso es un chance grande de detectar cosas vivas en otro planeta. Todavía no hemos detectado nada de eso. El oxígeno y el ozono, de nuevo les decía, el oxígeno de nuestra atmósfera es un producto biológico. No lo produjo ninguna explosión de un volcán, ni fue que se soltó de algún lado, no. Lo produjeron las bacterias y lo producen las plantas todos los días en nuestro planeta. El oxígeno es un producto biológico. El agua, toda el agua de la Tierra fue traída por meteoritos. Y en el agua hay oxígeno. Al oxígeno como elemento se creó en las estrellas. Y estaba ahí pegado a los silicatos y al agua cuando se formó el planeta Tierra. ¿Me entiendes? Es que hay que ver todo el contexto de la formación para entender un poco dónde es que estaba. Pero, o sea, claro, lo que tú me estás diciendo es que este oxígeno no fue formado. Yo no estoy diciendo que sea formado por la vida. Lo que estoy diciendo es que es la fotosíntesis la que lo libera. La fotosíntesis separa el oxígeno del carbono, suelta el oxígeno y el carbono lo usa para la energía de las células. Entonces, ese oxígeno que queda libre en la atmósfera, pues es el que nosotros usamos. Uno no, miles de millones. Sí. ¿No hay indicios de que el meteorito haya traído oxígeno elemental? No, es que normalmente el oxígeno no está suelto. Por eso es que es raro, por eso te estoy diciendo, mira, si tú eres capaz de detectar oxígeno molecular como en la Tierra, ozono molecular como en la Tierra, eso es un indicio de que hay algo vivo produciéndolo, porque el oxígeno normalmente no está suelto. El oxígeno se pega a otros elementos. Entonces, esa es la idea. Miren, aquí estamos comparando la Tierra con Marte. En Marte, todo el oxígeno está pegado al carbono. Esto es dióxido de carbono. En la Tierra aparecen trazas de agua, en este caso está pegado, pero aparece ozono. El ozono no es algo de origen, digamos, natural. Puede que haya cosas que produzcan ozono, pero nosotros no lo conocemos. El oxígeno suelto en la atmósfera es de origen orgánico, es de origen vivo, a eso es a lo que yo me refiero. Entonces, ¿pueden haber atmósferas sin oxígeno? Claro. Hay planetas sin fotosíntesis, de hecho la Tierra primigenia, la primera vida no hacía fotosíntesis. Las primeras formas de vida en el planeta todavía no hacían fotosíntesis, vivían de otra manera. Y hay seres vivos que no respiran oxígeno, anaeróbicos. Entonces,
hay probabilidad de que haya vida que no utilice el oxígeno. Entonces, atmósferas de dióxido de carbono o de nitrógeno también son factibles de ser atmósferas vivas, digámoslo así. Se puede detectar metano, etano, óxidos nitrosos, azufres, que pueden ser lo que se llaman biomarcadores en atmósferas sin oxígeno. De hecho, por ahí escribieron un artículo en estos días en donde estaban hablando de que si queremos detectar civilizaciones, lo que hay que buscar es contaminación. Busque gases, busque fluorocarbonos. Claro, ellos también deben tener neveras y aerosoles y esas vainas. Entonces, si pudiéramos detectar ese tipo de gases en una atmósfera, podríamos inferir que hay alguna especie estúpida contaminante en ese planeta, no necesariamente inteligente. ¿Cómo buscar biomarcadores? Pues necesitamos espectrógrafos cada vez más potentes. ¿Por qué? Porque el problema es este. La luz que estamos recibiendo del planeta, recuerden eso, es luz de la estrella reflejada. Y la luz principal que se toma es la de la estrella. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar la luz de la estrella y del planeta, restarle la luz de la estrella y lo que me quede es el espectro del planeta. Y ahí es donde yo tengo que detectar esos materiales. Es un trabajo muy difícil. Es un trabajo muy complejo. Se ha hecho, pero se ha hecho con planetas que están muy cerquita de su estrella, con Júpiteres calientes. Hemos detectado agua en las atmósferas de los Júpiteres calientes, por ejemplo. ¿Qué trazas son importantes? Entonces, oxígeno, que es la más probable traza de vida, agua, dióxido de carbono, metano y otras cosas que tengan de alguna manera algún origen orgánico. Ya para terminar, y esto es algo muy paradójico, un doctor de la Iglesia Católica hace 900 años decía lo siguiente: ¿existen muchos mundos o existe solo un único mundo? Y para San Alberto Magno, que además de ser doctor de la Iglesia, era traductor de Aristóteles y naturalista, filósofo y científico para la época, decía, esta pregunta posiblemente es una de las más nobles y elevadas cuestiones planteadas en el estudio de la naturaleza. Todavía estamos tratando de resolver la pregunta de Alberto Magno. Eso hacemos los científicos planetarios todos los días. ¿Qué pensaría Alberto Magno de que ya hemos encontrado 1815, que están comprobados, que hay 3600 por confirmar y que estadísticamente hay 2 billones de planetas en la Vía Láctea? Esa es una idea que les quiero dejar y espero verlos a todos el próximo sábado aquí mismo por el mismo canal pero en otro salón. Muchísimas gracias.